Bendigo a tus hijos, a su pueblo santo reunido en este lugar. Bendecimos a cada uno que ha venido con hambre y con sed. Derrama sobre ellos, Señor, una palabra que los levante, los fortalezca y que esta enseñanza nos ayude a permanecer más pegados a ti, Señor, que al mundo o a sus influencias. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, tomen asiento. Muy bien, amados, qué bueno verles. Realmente me da gusto ver un miércoles que haya, ¿verdad? Como dicen, convocatoria, haya asamblea. ¿Sabía usted que por eso el término de la iglesia, Asamblea de Dios? Porque la asamblea es una reunión de santos, ¿verdad? Escuchando la palabra. Y también el por qué lo llamamos tabernáculo. Porque el tabernáculo era en los tiempos de Moisés, lugar donde el pueblo se concentraba a ver lo que el Señor iba a hacer con Moisés, lo que él iba a declarar a Moisés. Era el tabernáculo de reunión. Así que es un lugar donde se congregan los hijos de Dios. Amén. Así que bienvenidos en esta hora. Bien, le decíamos las características del amor de Dios. Bueno, usted ya lo vio ahí, ¿verdad? Toda esta carta a los Corintios, si usted se da cuenta, si usted oye, o ha comenzado con nosotros, la iglesia de Corinto y la iglesia de Éfeso eran de las iglesias que Dios, hermanos, utilizó en gran manera. Mire, si hablamos de los dones espirituales, hablar de dones significa hablar en lengua, significa profecía, significa sanidad, significa discernimiento. Todos esos dones, Dios los reveló a la iglesia de Corinto. Y si usted lee la carta a los Efesios, es una carta donde se denota el poder, el grado de compromiso, de servicio y de fidelidad a Dios. Estas dos iglesias tenían un problema. Sus orígenes, como les comentábamos en el estudio bíblico, eran paganos, o sea, su cultura totalmente llevadas a deidades, ¿verdad?, completamente inmorales. Si hablamos de la inmoralidad, la iglesia de Corinto era la más inmoral. Ya hemos hablado de qué hacían los devotos de Afrodita o de la diosa del amor, que iban a ofrecer sacrificios o al culto a los hombres, ¿verdad? Entonces, todo eso era un degenere completamente de la familia, del matrimonio, del hombre, ¿verdad? A ser infiel. Mas, sin embargo, a esta iglesia de Corinto, Dios le revela sus dones. Y también revela en este capítulo lo que es el amor de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a Pedro, porque Pedro a un hombre llamado Simón, no era Pedro, pero que vio como aquella mujer derrama, ¿verdad?, el perfume ante el Señor? Y muchos dicen, bueno, ¿y esta por qué lo hace? Y el Señor le dice que aquel que se le perdona más, ese está en la condición de amar más. Así que si la iglesia de Corinto se dio cuenta qué tan grande era su error, su problema, así también podían ellos percibir lo grande que es el amor de Dios y darlo a conocer. Por eso es que la iglesia, nosotros también tomemos ejemplo de ellos, de que Dios puede ocuparlo a usted siendo, ahora, con esto no vaya a creer usted también que es licencia para que usted sea el pecador por empedernido, no. Porque cuando le fallamos a Dios, usted debe fallarle a Dios no con propósitos definidos. Hoy voy a pecar contra Dios. No, le fallamos tal vez porque nos olvidamos de algo,
omitimos algo, fuimos negligentes, qué sé yo. Entonces, pero estos hombres o estas mujeres fueron ocupados con esos dones espirituales a pesar de dónde habían salido, a pesar de dónde venían, con qué enseñanza venían, con qué problemas venían. Entonces ahora viene el Señor, el Pablo, y les dice, hermanos, esto es el amor, ¿verdad? El amor de Dios es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, yo les he dicho algunas veces a ustedes, hay un versículo en la Biblia que es San Juan 3:16. Leámoslos todos, por favor. ¿Usted quiere conocer del amor de Dios? ¿Quiere conocer de Biblia? Apréndase y viva Juan 3:16. Juan 3:16. Ese versículo usted se lo debe de haber ya guayabeado desde que usted recibió al Señor. ¿Cuáles son las características del amor de Dios? Ya vimos, ¿verdad? Las cosas que hace el amor y las cosas que no hace el amor. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. ¿Cuál es la primera característica del amor de Dios? Como dijo Pablo, en primer lugar, el amor de Dios es inconmensurable. Es decir, no se puede medir. El hombre lo han cableado desde pequeño, ¿eh? Poquito de esto, poquito de lo otro, mucho, bastante, hasta donde nuestros ojos ven. Pero resulta que algunos no vemos bien, ¿verdad? Tenemos cataratas o tenemos miopía y no podemos ver más allá de aquella montaña. Pero el amor de Dios, hermano, no se puede medir. O sea que cuando dice Juan, porque de tal manera, en ese contexto, el amor de Dios no tiene límites. Y el que le pone límites somos nosotros. Le ponemos límites a Dios. No me quiero dejar abrazar. No quiero recibir consejo. No quiero congregarme. No quiero servir. No quiero agradar a Dios. Pero Dios siempre te ama de una manera que no tiene límites. Y no lo podemos medir. Así que cuando tú pienses que conoces el amor eros o el amor de hombre, el amor de mujer, no se compara con el amor de Dios. Ay, mi amor, le dice el hombre a la mujer, te amo hasta el cielo. Pero resulta que el amor de Dios es más grande que el cielo. Y pasa la Vía Láctea, la Andrómeda y los nuevos sistemas que están descubriendo la NASA. Todo eso es más grande que eso. Así que acuérdese de esto. Dios me ama de tal manera, ¿verdad? Por eso nosotros también debemos de aprender su amor o su magnitud para también así amar a nuestro prójimo. Aprenda usted a tener prácticas diarias, ame de tal manera a su hermano, a su hijo, a su cónyuge, a la familia, que es el primer ministerio que Dios nos ha dado. Si no amamos de tal manera a nuestra familia, no tendríamos, ¿cuál es la razón del amor entonces? Porque no podemos ser candil de la calle
y oscuridad en la casa, ¿verdad? La siguiente característica, el amor de Dios es indiscriminado. La primera dijimos que era inconmensurable, es decir, no se puede medir. ¿Se acuerda? La segunda, ¿cuál dijimos? Lo acabo de decir. Indiscriminado. ¿Sabe lo que es indiscriminar? ¿Sabe lo que es discriminar? Discriminar. Mire, hace poquito vi yo una película de los 60 sobre se llama La muerte de un ruiseñor. Y se ven los problemas raciales que habían en Estados Unidos en los años 60. Un blanco no podía comer a la par de un negro. Un negro no podía viajar en el mismo bus. Generalmente los tomaban de esclavos. El hombre de alguna manera siempre ha desarrollado un ego y quiere superarse, y al estar en superación discrimina al que poco sabe, discrimina al bajito, discrimina al prieto, al payulo, así. Siempre se nos olvida que nuestros ancestros, y si nos vamos hasta los orígenes de nuestra raza, yo le aseguro que somos medios parientes de los africanos, ¿verdad? Y eso de los africanos es una maldición que le cayó al hijo de Noé, que descubrió su desnudez. Entonces, si nos vamos por esa rama, vamos a descubrir que aquellos africanos, aquellos que están en el continente africano, son los descendientes de ese hijo cuya maldición la dio Noé. Entonces, el hombre siempre ha tratado de discriminar, porque yo sé tanto, porque yo tengo tanto, porque en esta iglesia yo tengo tanto tiempo, ¿verdad?, de estar, que yo merezco estar en el puesto del diácono o qué sé yo. Discriminamos a los niños. ¿Sabe que en la iglesia el más discriminado son los niños? A usted aquí, alguien me dijo, pastor, mandemos a arreglar esos ventiladores, y es cierto, ya los tenemos en la mira. Pero nadie de ustedes se ha ido a poner allá, pastor, comprémosle un aire acondicionado a los hipotes de allá, o un ventilador de esos grandototes, porque no los tomamos en cuenta. El discriminar a alguien es no tomarlo en cuenta, es apartarlo, marginarlo, aprovecharse. ¿Y sabe que Dios no es así? Por eso dice, amó Dios al mundo. ¿Y quiénes son los que vivimos en el mundo, hermano? Si algunos dicen, algunos hasta coritos se han levantado, ¿verdad?, que dicen, ay, yo llaga podrida, inmunda he sido. Yo el más infiel, gusano soy yo. El mundo, hermanos, el mundo en sí, hermanos, no es la gran ficha. Por eso dice Santiago, si eres amigo de Dios, no te vuelvas amigo del mundo, porque el mundo es tremendo. Bebida, comida, modas, dinero, sexo y otras cosas. Pero sin embargo, dice la Biblia que amó al mundo. No lo discriminó, no dijo, solo por esta línea me voy a ir. Solo por aquel que busca de mí me voy a ir. Porque Dios lo anda buscando a usted y a mí, aun cuando usted se ha olvidado de Él. Y anda buscando el de la calle, anda buscando al perdido, anda buscando al narcotraficante, al marero, al policía, anda buscando a todos, sin excepción. No hay condición física ni social, Él a todo mundo. Entonces,
Hermanos, ¿por qué nosotros solo vamos a aceptar lo bueno y no vamos a aceptar lo malo? ¿Y por qué algunas veces solo aceptamos a las personas que se llevan bien con nosotros y no a aquel que critica? Mire, yo ayer me sentí el más, como pollito comprado me sentí. Porque un amigo mío vino y me dijo, pastor, le voy a invitar a comer. Vaya, pero según yo a su casa. Y entonces, dije yo, estaba vestido yo en jeans y camiseta. ¿Va? Dije, bueno, pero ese es mi amigo. Y a su casa me puse un short, pues, vamos en familia. ¿Va? Y cuando va viniendo, bueno, pastor, aquí vengo y me fui. Y resulta que no iba para el camino de su casa, sino que para Usulután. Y le digo yo, ¿y para dónde vamos? A Usulután. ¿Y a qué? Ya tenemos la cena. No, me hubieras dicho vos. Y mire, yo con la calzoneta y cuando llego allá, otro montón de familias ahí reunidas. Y me van viendo en calzoneta. Y empiezan a molestarme. Ve, me dijo, yo ya hace tiempo que no veía yo a la Pantera Rosa. ¿Y qué tiene que ver la Pantera Rosa? Es que ahí salía unas piernas locas Crane, me decía, ¿ok? Que era un flamenco, así como creo que yo me acuerdo. Todo seco. Y me empiezan a agarrar de pato y a mí. Ay, que dije yo, y son mis hermanos. Ganas de agarrar un tetunte y dárselo en la cabezota. Pero ¿qué aprende uno del amor de Dios? Que hay que aceptarlos. Quizás en algún día yo también he participado de alguna broma loca, ¿no? De alguien. Y yo ahí, jajaja, y no me di cuenta que lo estaba dañando. Pero Dios te acepta así. Acepta a tus amigos con sus errores. Acepte a su esposo. Hay muchas veces que he platicado con algunos esposos, ¿verdad? No, me dice que con la mujer que me casé. Acepte el amor de Dios. Si usted tiene el amor de Dios, va a aceptar a su esposo o a su esposa tal como es. ¿Sabe por qué? Porque hay que aprender a poner en práctica las características, las cosas que es el amor. Las cosas que hace el amor. Según Corintios. Es sufrido, es benigno, no se envanece, no se jacta. ¿Ok? Ame lo positivo y lo malo de aquella persona, ¿verdad? Aprenda a tolerar y a bendecir en vez de criticar. Aquel que critica no tiene el amor de Dios. Ay, que solo lo malo anda viendo. Hoy que va a ser el pastor, y hoy que va a ser el diácono, y hoy que es el hermano, y hoy que va a ser el maestro. No critique mejor, ¿verdad? Vea en qué puede ayudar. Metas su cuchara, pero para edificar. Ok, tercera característica del amor de Dios. Sacrificado. Vea el que tiene la par y dígale, el amor de Dios es sacrificado. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a... ¿Cree usted que dar algo tan valioso, parte de nosotros, no es un sacrificio? Por eso es que muchas veces también nosotros, ay hermano, Dios te está hablando, ¿verdad? Y tienes que dar algo al Señor o sacar algo que está afectando tu vida. Y muchas veces dices, no puedo, es que me cuesta. Pues ese es el sacrificio que Dios quiere. Es sacrificado. Así que, hermanos, muchas veces nosotros, ¿sabe lo que hemos visto con los ojos humanos? Que la gente da no lo que más le gusta o le guarda precio, sino lo más malo. Lo que ya no sirve. Leía yo una historia, no me acuerdo en qué, pero decía de que había alguien que había leído una obra muy interesante de una novelista, le impactó tanto que cambió su vida y le pidió citas para hablar con ella. Y ella le dijo, mire, yo no acostumbro a dar citas, pero vamos a hacer la excepción, unos 5 minutos.
Y en esos 5 minutos él le dijo a la novelista, a la escritora, lo mucho que le había impactado su novela. Y vino y fue tal el testimonio que el novelista vino y le dio un reloj bañado en oro que era de su papá, porque ella movió su corazón. Le dijo, mira, este reloj me lo dio mi padre, guarda un gran sentimiento, pero con lo que me has contado, mi agradecimiento va más allá de que tú hayas leído el libro, te voy a regalar este reloj. Entonces vino esta persona, dice, y bueno, lo guardó, ¿verdad? Pero ya con el tiempo, y entonces la señora le escribía cada cierto tiempo, ¿verdad? Mira, ¿cómo está su familia? Y qué bueno haberlo encontrado como un buen amigo y un buen lector. Pero a cabo de los 3 años, perdió el reloj él. Entonces ya no le escribió. Y ya le escribía y no le contestaba. Hasta que en un momento de esos de la vida, se cruzan en un avión. Y va él pasando en el pasillo, ¿va? Y la va viendo, ¿va? Y ella lo ve y le dice, Christopher. Y él voltea a ver, y era la escritora. Y entonces le dice, ¿por qué no me has escrito? Me ha encantado verte. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no? Ya tengo años de no saber de ti. Y entonces él viene con toda sinceridad, ¿verdad? Y le dice, mira, me embargó la pena porque me perdí el reloj que me habías dado. Entonces vino ella y le dijo, para mí era un simple reloj. No es el efecto material, era el efecto con lo que mi padre me lo dio, el valor sentimental. No te preocupes por eso. Si te lo di con amor. Era parte de mi vida, pero te lo di con amor. Dio lo que más tenía guardado de su padre, de su familia. Y muchas veces nosotros no somos así. ¿Verdad que damos, le digo, poco a Dios? Mas sin embargo, Él dio a su propio Hijo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. La pregunta es, ¿cuántas veces usted le ha dado a Dios? Y ha dicho, no hombre, el pastor nos ha pedido hoy colaboración para ¿cómo se llama? Para el banquete ágape, para los niños. Pero con esos 3 pesos que le voy a dar, con eso como yo unos 2 tiempos. O como 2 días. Aprenda a dar sacrificio a Dios. Porque yo le aseguro que Dios no se queda con nada. Y es bien. Algunas veces nosotros necesitamos renunciar a eso que tenemos cerca, porque eso nos está dañando. Hablaba con los que están recibiendo discipulado. Muchas veces nosotros amamos mucho el dinero. Y el Señor dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Porque la gente confunde, ¿verdad?, la prosperidad con la esclavitud. Y ama al dinero y no al que le dio el dinero. Y entonces empieza, mire, la gente, le digo, y más de alguno, hoy como está de moda los plasmas, ¿verdad? ¿Se ha fijado esos plasmas bonitos que salen? En un temblor, si tiembla el chaparrastique, lo primero que van a querer salvar es el plasma. Ay, deje que se rompe ese volado. ¿Ok? Pues sí, porque uno le pone. Ahora, le decimos, hermana, dónanos algo. Pero sí que lo tengo guardado para mi vejez. Dios, es que yo tengo esto, no lo puedo regalar porque es de mi abuelita. Esto no lo puedo regalar porque me lo dio en el matrimonio, lo recibí. Hermanos, son cosas materiales. Alguien lo va a necesitar mucho más. Usted lo tiene guardado por ahí. Si le duele, denlo con mucho más razón. Porque aquello que no le duele, no es que usted sea generoso, simplemente eso no le tiene ningún valor a usted, ¿verdad? Dios, el amor, cuando usted dice, yo tengo el amor de Dios en mí y lo practico, es porque usted sacrifica cosas de las que usted piensa que son suyas, pero lo da, lo regala.
Muchas veces el tiempo también nosotros, hermanos, el tiempo no lo sacrificamos a Dios. Él te da las 24 horas, ¿verdad? Y hay veces que pasamos ocupado toda la semana, todo el día, y más queremos, y más queremos, y más queremos. Ya les he contado yo cuando fui a Pandel, California, que hay allá por mayo, el sol se oculta como a las 9 de la noche, y la gente, como está temprano, vamos a seguir lavando pisos, porque ¿cómo se llama? Lavar 1 metro cuadrado de una acera, por ejemplo, le pagan sus 2 coras. Y solo se puede hacer en el día. La gente solo pasa afanada. ¿Por qué? Le gustan más las cosas del dinero. No sacrifica. 4ª característica. Es personal. Amar no es esperar que el otro empiece a amar para hacerlo yo. Muchas veces nosotros esperamos que la otra persona actúe para yo actuar. Si aquel viene, lo perdono. ¿Por qué no mejor usted tome la iniciativa y dígale, mira, te perdono, yo sé que fallaste, te perdono? Dios, le digo, mire bien lo que dice, para que todo aquel, ¿quién es aquel? ¿Quién es aquel? Aquel que muchas veces te hace la vida a cuadritos, aquel que te abochorna. Mire, yo aquí tengo un problema y desde ya le digo, siempre, en mi modo, algunas veces me toca a mí hacerlo, porque los diáconos en algún momento dicen, ay, es que yo no quiero que la hermana se enoje, porque mire, si yo los regaño, me dicen un montón de cosas, y a mí para que no me estén diciendo tal cosa, mejor no le digo nada. Entonces viene el pastor y termina diciéndoles, hermanos, siéntense aquí, hermanos, por favor, vengan acá, hermanos, siéntense, hermanos, no hay que, hermanos, acá, calladito. Entonces hay veces que el pastor dice, ay, me abochornó el pastor, y en el culto. ¿Sabe que el enemigo va a aprovechar eso para alejarlo de la viña del Dios, de su viña? Le va a trabajar el ego, para que usted ya no venga, se sienta abochornado. Mas sin embargo, usted decide amar a aquel que lo abochornó. Usted decide perdonarlo, aceptarlo. Porque Dios, ¿cuántas veces dice el Señor? Dice, acuérdese, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel, y ese aquel, diga conmigo, ese aquel, dígalo fuerte, ese aquel soy yo. ¿Cuántas veces usted no ha ofendido a Dios? ¿Cuántas veces usted, en vez de exaltar el nombre de Dios, lo hemos abochornado a Él? Lo hemos hecho chiquito. Lo hemos hecho impedido. Lo hemos hecho enojado. O sea, mucha gente no viene a la iglesia porque dice, ay, así como estás vos, uy, fuego te va a caer. Cuando en realidad dice el Señor, estoy con las puertas abiertas. Todo aquel que venga, buscadlo ahora que pueda ser hallado. Entonces todo aquel, hermano, sin embargo Dios todas las mañanas le habla a usted, decide amarlo. Dios decide amarte a ti todo el día, todos los días. No importa si ayer le fallaste, el día de mañana, como en el tiempo del absoluto, Él decide, Él está siempre amándote a ti. Y es personal. Porque Dios te habla a ti, por eso yo siempre le digo a usted, siéntese en esa silla, Dios le va a dar un rema a usted para su necesidad. Porque Él sabe de qué está usted necesitando y Él viene y habla la boca, ya sea del cantante, del predicador, una palabra a usted le da en su mente y usted dice, wow, Dios me habló. Es personal. Entonces, otra característica, Dios... Muchas veces nosotros le digo yo a los muchachos, porque ahí donde yo veo, mire, me encanta esto. Algunos hipotes como los suyos, que están chiquitos, yo los acostumbro a abrazarlos. Llegan a viejos y ellos siempre me abrazan. Les hemos acostumbrado así.
Y hay veces que yo trato de no abrazarlos. Peor cuando se levantan bolas aquí, que no se encuentra, yo mejor le doy la... Pero sabe, me hace sentir bien que aquel que yo le quiero dar la mano busca que yo le abrace. Porque en la casa no lo abrazan, ¿verdad? No le dan ese cariño. Y muchas veces, le digo yo a usted, si alguien lo abraza es porque Dios te está abrazando. Acepte el abrazo de Dios. Le quiere decir, te amo. Ahora tal vez no recibe el abrazo físico de alguien, pero sí, ahí está Él, con usted y Él. Hable, platique. Él no le va a mandar a decir a la hermana Vilma, Vilma, dile a Rubidia que yo la amo. No, Él no va a ir a dar la vuelta. Si vos podés, si la hermana Rubidia perfectamente se pone